Las ecuaciones de Maxwell. Cuando yo iba a la universidad, como ustedes ahora, hice un curso de historia moderna. Y en una de las clases dijo el profesor: y con esto damos por terminado el siglo XIX. Alcé mi manita con timidez y le dije: señor profesor, entonces éramos muy respetuosos, le dije: señor, usted ha dedicado 2 semanas a explicarnos la teoría de la guerra en el siglo XIX y no ha dicho ni una palabra sobre las teorías de James Clerk Maxwell. Esa teoría de la guerra en el siglo XIX es un tema de significación poco duradera, mientras que lo que hizo Maxwell afecta cada día de nuestras vidas. ¿No le parece que es una extraña distorsión sobre lo que es importante en historia? Después de todo, quizá no fuéramos tan respetuosos. Quizá molesto, o tal vez picado por mi pregunta, demostró que sabía quién era Maxwell y explicó brevemente a la clase lo que había hecho. El punto es que la historia de la ciencia es la hijastra de la profesión de historiador. La mayoría de los historiadores la ignoran precisamente porque no la entienden. Son como esos que buscan las llaves debajo de la lámpara porque es donde hay luz, aun cuando las hayan perdido en otra parte. Bien, les diré lo que voy a hacer yo. No les voy a decir ni una sola palabra sobre la teoría de la guerra en el siglo XIX. Lo que voy a hacer es hablarles sobre las bellas teorías de James Clerk Maxwell. Las elegantes teorías matemáticas no fueron las únicas cosas bellas de que se rodeó James Clerk Maxwell. Estaban sus valiosos libros, por supuesto, y en el exterior de su bien amueblado estudio se encontraban las colinas onduladas de Glen Eyre, la propiedad familiar de Maxwell, a 2 días de viaje de Edimburgo. Cada mañana, más cercana incluso a su corazón, estaba Catherine. Buenos días, James. Oh, querida, ¿ya me traes el té? Te pones a trabajar y no sabes ni la hora. Se conocieron en Aberdeen, en el Marischal College, donde Maxwell empezó a enseñar en 1856. 2 años más tarde, James escribía a su tía Kay: la presentes para comunicarte que pronto tendré esposa. Predijo que su nueva novia, con toda seguridad, no me parará las matemáticas. Y como ya era característico en todas las predicciones científicas de Maxwell, esta fue igualmente exacta. Maxwell no fue, por supuesto, el primero en hacer predicciones correctas sobre los profundos misterios de las fuerzas naturales. 2 siglos antes, Isaac Newton ya había escrito un libro sobre el tema, pero tuvo que expresarse en términos de acción a distancia. Esa idea llegó a aplicarse no solo a la gravedad, sino también a la electricidad y al magnetismo. Después, en la década de 1830, pisando los talones a los franceses Coulomb y Ampère, y sobre todo siguiendo la pista de Hans Christian Ørsted, apareció Michael Faraday. Se sentía fuertemente atraído por la electricidad y el magnetismo, y en agosto de 1831 ya tenía claro cuál iba a ser su camino. Faraday, tomando las cosas donde Ørsted las había dejado, confirmó que una corriente eléctrica puede producir un campo magnético. Y yendo más lejos todavía, demostró también que un flujo magnético variable puede crear una corriente eléctrica. Y que una corriente eléctrica variable en un circuito puede inducir el que aparezca una corriente en otro. ¿Este, James? Sí, ese, el libro de Faraday.
Después de eso, y especialmente a la luz de descubrimientos similares del americano Joseph Henry, el principio de inducción en la naturaleza de la electricidad y del magnetismo estaba ahí porque el mundo científico pudiese contemplarlo. Y ciertamente en el interior de la casa de Maxwell, el libro de Faraday, Investigaciones experimentales en electricidad, era considerado como el texto definitivo. Cuando se hizo con la obra de Faraday, Maxwell ya estaba preparado para sacar nuevas conclusiones, una habilidad que había desarrollado desde sus años mozos. Cuando era estudiante en Cambridge, el profesor de matemáticas de Maxwell hizo la siguiente observación: parece imposible que él piense algo incorrecto en temas de física. Poco después, siendo estudiante graduado, escribió un artículo con el que la comunidad científica tuvo que estar de acuerdo. Su título era Sobre las líneas de fuerza de Faraday. Y con la preparación de esa obra, James Clerk Maxwell había hecho sus deberes para casa. En la primavera de 1846, Michael Faraday había redactado un artículo con el título Consideraciones sobre las vibraciones en los rayos. En esa profética publicación especulaba que la luz era un tipo de vibración en las líneas de fuerza. Sabemos que las líneas de fuerza, escribía, conectan partículas y también masas de materia. En otras palabras, en la imaginación de Faraday, las cargas eléctricas estaban ligadas por líneas de fuerza en el espacio vacío. Sin embargo, aun cuando su idea era fácil de ver con el ojo de la imaginación, introducía una fascinante cuestión científica. ¿Una carga vibrando haría vibrar también a las líneas de fuerza? En este punto, Faraday debió haber imaginado que cada línea se comportaría como si fuera una hilera de osciladores mecánicos unidos. Y en ese caso, habría visto una perturbación propagándose a lo largo de la hilera, bien como onda longitudinal, bien como onda transversal. Independientemente de la forma que puedan haber tomado esas vibraciones en su imaginación, lo importante estaba en el hecho de que Faraday las había visto. Y entre líneas, en alguna parte del libro de Faraday, Consideraciones sobre las vibraciones en los rayos, James Clerk Maxwell descubriría su teoría electromagnética de la luz. Sin embargo, antes de poder leer lo escrito por Faraday para posteriormente refinarlo y pulirlo con sus elegantes matemáticas, Maxwell tuvo que descifrar una pista decisiva. Encontró una velocidad muy significativa relacionada con las fuerzas de la electricidad y del magnetismo. Cada onda tiene una velocidad característica que depende de lo que la hace viajar. Por ejemplo, en aguas profundas, la velocidad de las olas depende de la aceleración de la gravedad y de la longitud de la ola. En el aire, la velocidad del sonido depende de la presión del aire, así como de la densidad del medio. Y para los osciladores conectados, la velocidad viene dada por la constante del muelle, la masa y la distancia entre los osciladores. Había llegado el momento en que Maxwell se sentara a determinar la velocidad de las ondas en las líneas de fuerza de Faraday. Desde la perspectiva matemática de Maxwell, las líneas de Faraday eran una expresión de la naturaleza, 1 dividido por r al cuadrado, de las fuerzas de la gravedad, de la electricidad y del magnetismo.
Y al mismo tiempo cada una de ellas tiene una constante específica. Y al caer en unas manos científicas adecuadas, esos hechos llegaron a convertirse en lo siguiente. Puesto que las fuerzas fundamentales de la electricidad y del magnetismo no son independientes, la constante eléctrica K sub E y la magnética K sub M deberían estar relacionadas. Pero la cuestión es, ¿cómo? El cociente K sub E partido por K sub M tiene por unidades metros al cuadrado dividido por segundos al cuadrado. Dicho de otra forma, son las unidades del cuadrado de una velocidad. ¿Pero de qué velocidad? Su cuadrado es 9 por 10 elevado a 16 metros al cuadrado dividido por segundo al cuadrado. Dividan la constante eléctrica entre la constante magnética. Y ahí está, la velocidad de la luz. Fue un descubrimiento asombroso. Después de 50 años de minucioso examen científico en otros lugares, James Clerk Maxwell vio la luz y encontró su velocidad en las fuerzas de la electricidad y del magnetismo. Pero no eran solo las fuerzas fundamentales lo que ocupaban la mente de Maxwell. Hacia 1857 se ofreció un premio académico al que pudiera explicar la naturaleza sólida de los anillos de Saturno y su constante movimiento alrededor del planeta. La respuesta de Maxwell dio en el clavo. Maxwell escribió: la única estructura que podía explicar tal estabilidad era que estuviesen constituidos por un enjambre de partículas desconectadas. El trabajo de Maxwell no solo ganó el premio de Cambridge, ganó además el elogio de toda la comunidad científica. Sir George Airy, astrónomo de la Casa Real Británica, lo calificó como una aplicación notabilísima de las matemáticas. Quizás, porque una buena acción merece una recompensa, Maxwell puso sus ojos enseguida en otras partículas, además de las de los anillos de Saturno. Desarrolló una teoría cinética de los gases según la cual las moléculas de gas son pequeñas partículas elásticas que chocan unas con otras al moverse a diferentes velocidades. Maxwell pensaba que toda investigación en física debería avanzar basándose, según sus palabras, en principios estrictamente mecánicos. Y esa creencia no solo llevó a Maxwell a su teoría de los gases, le condujo también a sus grandes logros en electricidad y magnetismo. Para continuar su investigación, el matrimonio Maxwell se trasladó a Kensington, en Londres, en el año 1860. En el King's College, durante 5 años fue fecundo, tanto en la teoría cinética de los gases como en electricidad. Y aquí, en la Royal Institution de Londres, Maxwell conoció finalmente a Faraday. Faraday, como recordarán, había visto la electricidad en términos mecánicos, no solamente como una idea que estaba en armonía con la acción a distancia de Newton, sino como algo de líneas físicas, una estructura sólida de fuerzas que irradiaba a través del espacio. Maxwell afirmaría con gran admiración que Faraday había visto un medio allí donde los estrictos newtonianos no veían otra cosa que distancia. Maxwell añadió con agudeza: Faraday buscó el lugar de los fenómenos en verdaderas acciones que se producen en el medio. Como, por supuesto, más tarde se pudo ver, ese medio es el campo electromagnético, y ahí es donde la acción tiene lugar verdaderamente. Pero antes de que Maxwell pudiera captar el mensaje procedente del medio, tuvo que determinar si las ondas podían viajar a través de los campos eléctrico y magnético a la velocidad de la luz. Si era así, tendrían que obedecer a las 4 leyes de la electricidad y del magnetismo. El flujo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es igual a
4pi por K sub B multiplicado por Q. O Q dividido por epsilon sub 0, donde Q es la carga total encerrada por la superficie. Y el flujo magnético a través de cualquier superficie cerrada es siempre igual a 0. Estas son las leyes de Gauss de la electricidad y del magnetismo. La circulación del campo magnético a lo largo de cualquier trayectoria cerrada es igual a mu sub 0 por la intensidad de la corriente eléctrica que pasa a través de la superficie bordeada por esa trayectoria. Esta es la ley de Ampère. La circulación del campo eléctrico a lo largo de cualquier trayectoria cerrada es igual a menos el ritmo de cambio del flujo magnético a través de la superficie bordeada por esa trayectoria. Esta es la ley de Faraday de la inducción electromagnética. Supongamos, por tanto, que puede haber una onda en la intensidad del campo eléctrico. Esta es una onda transversal plana y viaja, por supuesto, a la velocidad de la luz. Pero consideremos el campo en cualquier instante. Como está dirigido hacia arriba en una región y hacia abajo en otra próxima, tiene una circulación según una trayectoria como esta. Según la ley de Faraday, eso significa que debe haber flujo magnético a través de una superficie bordeada por esa trayectoria, y más aún, que debe estar cambiando con el tiempo. Y eso solo puede significar una cosa, que a una onda eléctrica le acompaña siempre una magnética allá donde vaya. Pero, y aquí está el punto decisivo del problema, a su vez eso significa que en cualquier instante hay una circulación del campo magnético según esta trayectoria. Y según la ley de Ampère, eso solo puede ser verdad si hay una corriente a través de la superficie que bordea dicha trayectoria. Pero en el espacio vacío no hay materia ni corrientes eléctricas, así que no hay manera de escaparse del hecho de que, según las leyes de la electricidad y del magnetismo de los tiempos de Maxwell, no podría haber absolutamente ninguna ondas electromagnéticas en el espacio. La cuestión era esta. Si las leyes de la física establecían que en un espacio vacío no podían existir ondas, ¿podría haber sido que, aunque fueran leyes fundamentales, de algún modo estaban incompletas? Maxwell se dedicó a examinar las leyes fundamentales de su época y obtuvo un gran triunfo al encontrar la pieza que faltaba. Y lo consiguió observando un aparato sencillo y completamente convencional, un condensador. La circulación magnética a lo largo de cualquier trayectoria depende de la corriente eléctrica que atraviesa la superficie bordeada por dicha trayectoria. La única manera de estar seguro de que la corriente va a través de esa superficie es imaginando una membrana bordeada por la trayectoria. La corriente entonces deberá pasar a través de la membrana independientemente de la forma que tenga esta. Pero esto ya no es cierto si la corriente va a un condensador. Entonces, aun cuando hay una corriente que circula, no puede haber ninguna a través de la membrana. Si eso es así, ¿a qué es igual la circulación magnética? Buscando una respuesta a esa pregunta, tomó una página del libro de Faraday. Cuando el flujo magnético varía, crea una circulación eléctrica. Y luego, según su costumbre, miró las cosas desde el otro lado.
¿Puede la variación del flujo eléctrico, se preguntaba, crear circulación magnética? La respuesta prometía una solución al problema del condensador. Cuando la corriente fluye a un condensador, la carga aumenta, lo que crea un campo eléctrico creciente entre las placas. El flujo eléctrico a través de la membrana se puede deducir a partir de la ley de Gauss, imaginando una superficie cerrada. Todo el flujo va a través de la membrana en forma de cúpula y es igual a la carga en la placa del condensador dividida por epsilon sub 0. El ritmo de cambio del flujo eléctrico se puede hallar diferenciando ambos miembros de la ecuación y viene dada simplemente por la corriente que circula por el hilo. En otras palabras, epsilon sub 0 multiplicado por el ritmo de cambio del flujo eléctrico a través de la membrana con forma de cúpula es lo mismo que la intensidad de la corriente eléctrica a través de la membrana plana. Este fue el descubrimiento crucial de Maxwell, la manera precisa como un flujo eléctrico variable puede generar un campo magnético como si fuese una especie de corriente eléctrica. De hecho, el propio Maxwell llamó a este término matemático corriente de desplazamiento. Dicho de otro modo, la circulación magnética a lo largo de una trayectoria cerrada viene dada no solo por la corriente eléctrica a través de la superficie bordeada por dicha trayectoria, sino también por el ritmo de cambio del flujo eléctrico a través de dicha superficie. Así es como Maxwell completó las leyes de la electricidad y del magnetismo. Y con esas leyes Maxwell pudo demostrar que las ondas electromagnéticas de cualquier frecuencia y longitud de onda se propagan en el vacío a la velocidad de la luz. El descubrimiento de Maxwell, que en aquel momento parecía puramente teórico, llevaría a que las imágenes y sonidos del siglo XX se irradiasen a través del espacio no solo en forma de luz visible, sino también como ondas radiofónicas, microondas y ondas de todo el espectro electromagnético. Fue un descubrimiento que conduciría lejos, más allá de la Tierra, hasta los más profundos reinos del espacio, donde una onda en la intensidad del campo eléctrico implica la existencia de un flujo magnético variable. Eso significa que hay ondas en el campo magnético. Y eso es posible cuando hay variación de flujo eléctrico. Y es comprensible solamente porque Maxwell comprendió que los campos eléctrico y magnético se crean mutuamente cuando se mueven juntos en una onda a la velocidad de la luz. Y así siguen ambos campos, los dos a una, por toda la eternidad, propagándose por todo el universo. Y en esa luz, siempre a la velocidad de la luz, uno puede ver finalmente el poder y la gloria de las ecuaciones de Maxwell. Así como Newton nació el mismo año en que murió Galileo, Maxwell nació en 1831, el año en que Faraday descubrió la inducción electromagnética. Y murió en 1879, el año del nacimiento de Albert Einstein. ¿Cómo podría haber resultado mejor? Porque entre Newton y Einstein, nadie en la historia científica ha dejado una huella tan profunda. Maxwell se adelantó al perfeccionar y redefinir las leyes fundamentales de la naturaleza, y en ese proceso construyó un puente hacia la física moderna. Lo cierto es que Maxwell era una de las mentes mejor dotadas que la raza humana pudo producir durante el siglo XIX, y eso combinado con su espléndida educación de Cambridge hizo posible que pudiera lograr todo lo que se proponía. No les he dicho nada de su sentido del humor, aunque en una ocasión hace bastante tiempo
les leí uno de sus poemas cómicos sobre la Compañía Telegráfica del Atlántico. Hoy me gustaría leerles un trocito de otro de sus divertidos versos. El poema está en este libro, que es muy antiguo, pero de mucho valor. No quisiera manosearlo demasiado, así que arrancaré las hojas. Así estoy más cómodo. Este es un problema para casa. La primera estrofa es el enunciado del problema. Una inextensible cadena pesada, en horizontal y liso plano colocada. Dada una fuerza aplicada en A, buscad inicial movimiento en K. Se refiere a que hay una cadena sobre una mesa como esta, y que alguien tira de ella por un extremo. La pregunta es, ¿cómo empieza a moverse el otro extremo? Este es un ejemplo típico de problema extremadamente difícil e inútil por completo que los estudiantes de Cambridge deben tradicionalmente resolver. Bien, después de plantear el problema, enseña detalladamente cómo se resuelve. Así que les diré lo que me gustaría. Me gustaría que esta noche resuelvan los problemas que tienen para casa, que luego los versifiquen y me los traigan aquí el próximo día. Hasta entonces.